Aquí tenemos delante un edificio bastante significativo de Madrid. Es un edificio que está hecho por Luis Gutiérrez Soto, un arquitecto quien ha hecho o hizo, como se decía, medio Madrid. Decían que Madrid se dividía en dos partes. La gente que vivía en una casa de Gutiérrez Soto y la gente que quería vivir en una casa de Gutiérrez Soto. Bueno, evidentemente no debía ser tan exagerado, pero algo de eso había. Vivir en una casa de Gutiérrez Soto era algo que se decía en las presentaciones. Vive en una casa de Gutiérrez Soto. Es como una especie de carta de calidad, ¿no? De entrada de calidad. Pues aquí la tenemos. Esta tuvo importancia porque ahora veremos otras, o una continuación de esta, porque esto realmente pertenece a un grupo, a una promoción muy grande de viviendas y hechas por este arquitecto, un arquitecto muy versátil. Él empezó la carrera en los años veintitantos, años cerca del 20, algo así, y empezó haciendo una arquitectura muy del momento, y yo creo que siempre siguió haciendo una arquitectura muy del momento. Este edificio es un edificio que es un poco, en cierto modo, hermano del edificio de Carvajal de la Plaza de Cristo Rey. Es decir, tiene aires. Por de pronto el color es un color parecido. También esa especie de gris azulado claro que tiene, la conformación del espacio y la cantidad de balcones que tiene. Gutiérrez Soto se arrogó siempre la autoría de ser el autor de las terrazas, balcón-terraza de Madrid, con visos de usarse para extender la vida de la ciudad hasta dentro de la casa, meterla dentro. El balcón lo que hace es proyectar la vida de la casa hacia afuera. Entonces son diferentes. Entonces, realmente, simplificando, se podría decir que Gutiérrez Soto puso de moda este tipo de terraza balconera o terraza, como queramos llamarlo. Y sufre efectivamente los mismos avatares que tiene cualquier otra edificación de este tipo en Madrid. Es decir, volvemos a insistir en el brutalismo madrileño, es decir, que hay algo como que no conecta. Hay algo que no conecta la terraza. Este edificio en este momento está dando el sol plenamente. En este momento es mediodía. Es decir, es el momento ideal para utilizar la terraza y poderla disfrutar. Bueno, o en este momento cuando ya se deje de trabajar y haya un descanso, lo que sea. Ahí, como se puede ver, muchas de las terrazas que hay están cegadas y otras están desvirtuadas, pero bueno, muchas están cegadas. Y además este edificio en su momento era un edificio unitario, porque aunque parece que son dos propiedades, estas dos se unían, si es que eran así, no lo sé seguro, se unían en una única construcción. Y era una construcción bastante imponente, en cierto modo, porque era unitaria. Hace bastantes años ya, ese unitarismo, esa unión se rompió y entonces cada una de las propiedades hizo de su capa un sayo, en lo que pudo. Es decir, ya vemos que el léxico de la zona de las viviendas o del edificio de la izquierda es completamente diferente al léxico de los edificios de la derecha. Si mal no recuerdo, el edificio original tenía persianas correderas, como lo tiene el de la derecha, pero no con esa imagen, ni mucho menos. Quizás se pareciese un poco más al de la izquierda, pero vamos, era unitario y era un edificio imponente. Hoy día se ve y se deja ver la disociación que ha habido y que no ha beneficiado para nada al edificio que preside toda esta plaza. Es una plaza grande y que muestra una discordia, claramente una discordia, o dos discordias, una discordia dentro de la propia propiedad del edificio y otra discordia respecto a lo que hay en el edificio, como las terrazas estas que estábamos comentando, y los usuarios y en general los ciudadanos. Entonces, realmente este edificio, si no estuviera aquí, si estuviera en Estocolmo, por ejemplo, que podría estar, o en Italia, que es más fácil que estuviera, porque estos son
todos derivados de arquitectura italiana de esa época, de cuando se cantaba Di Blu, Dipinto di Blu y todo eso. Pues realmente no estaría así. Si este edificio estuviera en, no sé, cualquier ciudad italiana importante, en Milán, por ejemplo, en Milán sería un edificio venerado absolutamente, porque además pues sería de Gardella o sería de algún arquitecto italiano y tal, y además lo conservarían y estaría monumento no sé qué, alguna clasificación monumental o no, pero sobre todo se entendería como algo bueno para la ciudad, pero bueno, el edificio ha quedado así y así está. Entonces, como este edificio acompaña, eso es como, digamos, la cabeza de un grupo de otros edificios interesantes de Gutiérrez Soto, quizás los vemos por ahí un poco hacia ese lado y un poco se entreven por ahí detrás de la señal esa de prohibido el paso, pues entonces vamos a ver un poco, vamos a analizar un poco más lo que ocurre. El edificio grande está ahí a la izquierda, un edificio blanco, y se ve que está acompañado de otros con una arquitectura típica de Gutiérrez Soto, una típica de los años 50. Este edificio del 60, 50, 60 se empezó a hacer este tipo y él lo usó para todo Madrid. Era la exaltación de la terraza, es decir, él presuponía que la terraza debía ser un elemento sanificador de la vivienda, etcétera. Y entonces, prácticamente en una gran mayoría de su forma de hacer incluía de vivienda, sobre todo incluía este tipo de terraza, además exactamente este tipo de terraza. Era una terraza, más tenía un léxico siempre muy parecido. Le puede faltar algún elemento o no, pero siempre tienes unas terrazas, muchas dominando las esquinas, otras dominando paños, como es en ese caso, donde hay siempre unas jardineras delante. En este caso no se ve porque las han quitado, pero está el soporte de las jardineras, y luego unos parasoles arriba en lamas, que se pueden apreciar aquí. Estos son de color indefinido porque están sucios, pero bueno, pueden ser azulados. Allá hay unos azules, por allá se ven otros amarillos y veremos otros colores. ¿Cómo se ve realmente esta idea de sanificación de la ciudad a base de terrazas? Bueno, aun en el mejor de los casos, que sería que sería una fachada al mediodía, ya se ve que hay muchos que están cerrados. Pero bueno, aquí, si hay alguna duda, por lo menos en este patio no parece que haya unos, pero en cuanto giras un poco, aquí delante nuestro ya hay, y en la esquina, como se ve, todas las terrazas, todas absolutamente, están cerradas. Es decir, que no se valora para nada el hecho de que la casa tenga una salida al exterior, haciéndola más sana, más posible, además al mediodía. Es decir, que si hubiera una duda en alguna otra orientación o en alguna otra situación en la cual no pudiera ser conveniente, pues no, aquí se anula esa duda, porque es que realmente aquí se puede ver, se puede apreciar en la resolución de la esquina como la mayoría de estas terrazas sanificadoras han sido cegadas. Continuamos por la calle y continuamos viendo exactamente el mismo espectáculo. O sea, el mismo espectáculo que veíamos detrás de las terrazas cerradas, negando la posibilidad de tomar aire fresco. Que además estas están orientadas hacia la sierra, porque están orientadas más o menos hacia el norte, es decir, que por donde viene, bueno, pues el aire renovado de la Sierra de Madrid. Bueno, pues ya se ve que no, que hay algo que tiene más fuerza que el deseo de ejecutar esa acción de sanificación y de ponerse en contacto con la naturaleza. Al llegar a la esquina vemos como que las terrazas tienen un aparente diferente carácter. Realmente no es diferente, lo que pasa que en estas que están cerradas se han suprimido muchos elementos que en esta, que asombrosamente está íntegra. Esta es una de las poquísimos casos en los cuales la vivienda, estas viviendas de Gutiérrez Soto, están íntegras y bien renovadas y bien cuidadas,
y además con las terrazas abiertas. O sea, no se entiende muy bien por qué algunos propietarios no pueden vivir sin cerrar los miradores, los balcones, las terrazas, y otros sí pueden, pero vamos, íntegramente. Vuelvo a lo mismo, es posible que sea una propiedad muy consciente del valor del edificio que habitan, y entonces quieran conservar el edificio en su valor arquitectónico. Desde luego es de agradecer, vamos, esto es rarísimo, pero rarísimo. Estas casas están junto a todas las que están cerradas, que las pueden ver allí. Yo creo que a la gente que conserva, y conserva también, no solamente sin cerrar, sino que lo conserva bien, porque se ve que las han repintado, las han arreglado, las lamas están todas bien, todo está bien. Yo creo que el ayuntamiento o alguna entidad o quien sea tiene que darles un premio, es decir, bueno, porque realmente están haciendo algo bueno por la ciudad. Realmente esta casa es una casa que dignifica la ciudad, y yo creo que eso es algo premiable, desgraciadamente, porque no debería ser premiable, porque debería ser lo normal, pero como no es lo normal, pues habría que premiarlo. Desde aquí se puede apreciar muy bien esta comunidad que ha conservado perfectamente su propiedad. Pero si avanzamos un poco por la calle, entonces veremos inmediatamente este corpúsculo de pureza, por decirlo de una manera cursi, pues no se produce. Es decir, que ya empezamos a entrar en el mismo tipo de vivienda, exactamente el mismo tipo de vivienda, otra vez pervertido. Pervertido en un beneficio muy extraño. O sea, tienen la suerte, esta gente tiene la suerte de tener estas terrazas y tener además una arquitectura buena, decente, es una arquitectura que hace ciudad y hace una ciudad buena. Aquí las tenemos, es decir, no, pero además como es indiscriminado, es decir, yo sí, yo no, yo sí, me apetece, o lo ha visto del vecino, lo copia, lo pone, otros no, otros mantienen la terraza, supongo que la usan, como sea, y yo no sé muy bien qué piensan uno ni qué piensan otros, ni cómo puede ser así, pero desde luego a efectos de ciudad, esto no hace buena ciudad, lo otro hace buena ciudad. Bien, hay un montón más de casas de Guterres Soto por aquí que no merece la pena ver, porque en todas ocurre lo mismo, y la sección esta de las terrazas conservadas pues es, como decimos, una excepción, desgraciadamente. Aquí tenemos en la misma calle un ejemplo muy interesante de arquitectura. Este bloque de viviendas está hecho por Javier Sáez de Oiza, Francisco Javier Sáez de Oiza, para ser más exacto. Un buenísimo arquitecto español, nacido en Navarra, y que tiene obra por toda España. En Madrid tiene edificios que son absolutamente ejemplares. Quizá el más conocido de ellos es Torres Blancas. Es el autor de Torres Blancas, solo que esta casa está hecha unos 10 años antes que Torres Blancas, aproximadamente. Es una casa limpia, una casa racional. En este caso el término racional sí que tiene cabida, es decir, es una casa que parece que responde a las demandas que puede exigirse a la casa y nada más. O sea, casi está exenta de ornato. Es una casa que aparentemente simplemente lo que hace es devolver las pelotas que le lanzan los demandantes, los que quieren tener algo, un lugar para vivir agradable, que esté bien orientado, que sea fácil de conservar, tener una serie de propiedades, que es a lo que responde el arquitecto con esta arquitectura. Y yo creo que es una respuesta magistral. Realmente es un edificio que pasaría desapercibido absolutamente si no fuera por un gesto, que son estos balcones que vemos en la fachada de la derecha. Esta fachada que da al norte, curiosamente, son balcones que están dando al norte. Entonces, este edificio tiene estos balcones que son los que realmente lo significan. Entonces, vamos a ver un poco, pero como anécdotas. Yo creo que la importancia está en todo el
en todo el edificio, no el hecho de que tenga esos balcones, pero esos balcones los tiene, y por consiguiente, si algo se muestra, se puede leer y se puede criticar o se puede ensalzar, pero en cualquier caso criticar positiva o negativamente. Yo creo que en este caso la crítica es absolutamente positiva. Creo que el edificio es significativo, creo que los balcones cumplen perfectamente el tema de la sanificación, es decir, lo que hemos estado hablando en otros, es decir, que sirven para poderse asomar a ellos y poder tomar el aire y poder estar en contacto con la naturaleza y poderla disfrutar en lo que se puede en una ciudad. O sea, no es posible a lo mejor hacerlo igual que en el campo, pero en la ciudad sí. Son unos balcones muy enfáticos, muy repetidos, muy iguales y repetidos, lo cual es una forma de agradar. O sea, cuando una cosa se repite mucho, la misma cosa se repite mucho, puede agradar, por lo menos en un principio, luego puede hartar. O sea, es posible que harte, pero por el pronto agrada. Y además se ve que ninguno está cerrado, es decir, que todos se utilizan, incluso en muchos se ven sillas o se ven sitios de la gente, de los usuarios, de los inquilinos que descansan en ellos y los disfrutan. Además, el balcón en Madrid, curiosamente, a diferencia de la terraza que hemos visto de Gutiérrez Soto, se respeta, es decir, el balcón se respeta, la terraza no, pero el balcón sí, y entonces el acierto de haber puesto balcones creo que es grande, porque realmente el edificio, además, que es un edificio del año 49, 50, por ahí, curiosamente podía estar hecho antes de ayer, vamos, el edificio está perfectamente conservado, lo cual es muy de agradecer a los usuarios del mismo. También merecería otro premio, como decíamos en otro de Gutiérrez Soto, ¿no? Decir, bueno, que es que conservarlo para la ciudad y dignificando la ciudad realmente es fenomenal. Bien, el portal y toda esta parte es además muy coherente con todo el edificio, se conserva perfectamente como puede, y la única, curiosamente, nota discrepante, como vemos los portales originales, son los que vemos los bajos de la derecha, que oscurecen un poco el paño, vemos los cristales, y los de la izquierda, que son un poco la nota discordante, con un dintel en esa puerta que entra malamente puesto, los huecos están tapados, pero no coherentemente con los que tiene originalmente. Curiosamente, es una oficina de la Comunidad de Madrid. O sea, una cosa ya increíble que sea la propia Comunidad de Madrid que cuando haga una oficina la haga mal. O sea, y además no en congruencia con la importancia que tiene todo el edificio. Pero bueno, son cosas que pasan y bueno, aquí lo dejamos, y si alguien de la comunidad lo ve, lo oye, lo que sea, y se sensibiliza con el tema, hombre, estaría muy bien que cambiaran. Es fácil, porque además se ve que lo han intentado, pero no sé por qué no lo han conseguido. Podemos ver la enorme diferencia que hay entre los paños bajos originales del edificio, que además están repintados y bien restaurados por los propietarios, y justamente cuando pasamos a una oficina de la Comunidad de Madrid, de repente no es así. Bueno, no lo sé, es inexplicable, pero yo creo que es un edificio que merece un premio, por lo menos un premio, aunque sea solamente por ser un premio de un edificio que se conserva, que nos permite conocer la historia, que no tenemos que andar buscando en archivos para ver cómo era, porque lo han deformado de tal manera que es imposible saber cómo era. No, se mantiene perfectamente, y yo creo que gran parte del mérito, por supuesto, es de los propietarios, pero creo que también gran parte del mérito, enorme parte, es del arquitecto, que supo coger el aire a este tipo de edificación. Y bueno, pues acordémonos de este arquitecto, porque veremos más cosas de él, pues son muy interesantes. Francisco Javier Sáenz de Oiza. Siguiendo nuestro recorrido y por la misma calle que estábamos viendo los edificios de Gutiérrez Soto y de Oiza, al final de la calle nos encontramos este edificio. Este conjunto de edificios realmente es como una ínsula de edificios. Aquí había antiguamente una fábrica de perfumes, de perfumería, y el Solar se ocupó con esta edificación que tiene un nombre muy conocido para los españoles, se llama Galaxia. En una cafetería de este conjunto se organizó un golpe de Estado, uno de tantos golpes de Estado
que ha tenido este país a lo largo del tiempo, bueno, pues uno se organizó aquí. Y eso, bueno, quizá para la juventud no tiene mucho sentido, pero bueno, para algunos todavía se recuerdan lo que se llamó la Operación Galaxia. Bueno, pues la Operación Galaxia en este sentido es una operación puramente arquitectónica. El arquitecto se llama Antonio Lamela. Antonio Lamela es un arquitecto madrileño, era un arquitecto madrileño, ha fallecido, más joven que los que hemos visto antes, de Gutiérrez Soto y de Said Oiza, y que hizo muchas obras también en Madrid y fuera de Madrid, mucha obra, bien, y algunas obras singulares. Él era realmente un adicto a la singularidad, le gustaba lo singular. Por ejemplo, quizá su obra más conocida son las Torres de Colón. Las Torres de Colón están hechas con un sistema, no es que fuera inventado por él, ni siquiera traído, pero que se había utilizado en otros lugares, pero no en España. Entonces, realmente, pues uno de los valores que precisamente a las Torres de Colón se le han asignado para declararlas no sé qué, pues ha sido que estaban hechos pues con unos tirantes que colgaban de arriba y tal. Luego, efectivamente, la propia administración ha admitido que se trastoque todo ese valor y se le ponga encima de la Torre de Colón unos mamotretos que no tienen nada que ver con el sistema que tienen, y encima los exaltan a otro premio de no sé qué. Bueno, o sea que los premios lo dejamos de lado, porque realmente vale para poco o para nada, o son perniciosos, no lo sé muy bien. Bueno, el tema de esta edificación, que es una edificación muy correcta, un conjunto muy correcto de edificios, está precisamente el tema que venimos debatiendo y que debatiremos más en profundidad todavía, y es el tema de las terrazas. El tema de las terrazas en Madrid, como hemos dicho, presumiblemente quería afirmar Gutiérrez Soto que lo había inventado él. Bueno, no, evidentemente no lo ha inventado él. Me refiero a las terrazas en fachada, no a las terrazas en áticos, que esas son, por supuesto, porque son naturaleza propia del propio ático. Entonces, este es un ejemplo fenomenal ya vemos que ha pasado una moto metiendo mucho más de 40 decibelios, que es también lo que las ordenanzas permiten, que puedas hacer ruido, y por ahí detrás hay una obra que también los hace, pero son cosas de aquí. Estas terrazas están todas tapadas. Bueno, hay excepciones, ahí se ve una, allá otra, pero todas tapadas, absolutamente. La gente no las quiere, sencillamente no las quiero. Y ya está, y se acabó. Entonces, bien, pues si se acabó, se acabó. Es decir, que todo lo que el edificio representaba de coherencia, de limpieza, de sanidad, de sanificación, por lo menos para la ciudad, se pierde en una anarquía, como siempre, que además es una anarquía peligrosa, porque como se puede apreciar aquí, las terrazas están tapadas, la mayor parte de ellas, pero tapadas con signos comunes, eso es peor todavía. O sea, es como si encima hubieran intentado como mejorar la obra o el trabajo del arquitecto. O sea, como el arquitecto es tonto y no sabe lo que quiere, pues y ha puesto unas terrazas que no las quieren para nada, aunque hayan comprado una casa que tiene terraza, pero luego resulta que no la quieren para nada. Entonces, y poniéndose de acuerdo más o menos, deciden que que quiere hacer la terraza, eso sí, que la cierre en color marrón oscuro, como quiera, porque aquí podemos ver tipología de cierres los que queramos, pero eso sí, que tengan marrón oscuro. Claro, esa falacia es peligrosísima, es casi, yo diría, que peor que el hecho de que cada uno la cierre como quiera, porque no se mejora en absoluto la situación, y además se da paso a una especie de pensamiento común que no es tal. Es decir, el edificio, como estaba originalmente, es un edificio muy beneficioso para la ciudad, y como está ahora, pues no es muy beneficioso para la ciudad. Probablemente es beneficioso para los habitantes que hay y que estén satisfechos de haber cerrado su terracita, pero no para el resto. Entonces, yo creo que hay que llegar a un convencimiento de que los edificios, cuando se hacen con arreglo a unas normas, con arreglo a unas premisas, que las autoridades tienen que dar los permisos pertinentes para que se pueda hacer. Es decir, que son aprobaciones que se hacen
a nivel comunal, es decir, que no es un invento de un arquitecto que lo hace. Le solicitan hacerlo, lo propone y puede que sí, puede que no, depende de las administraciones que permitan el hacer este tipo de edificación o no. Entonces luego ya pervertirlo, ahí podemos ver también todo un montón, vamos, tantas cerradas que ya las que quedan abiertas son excepción, ya parece hasta que está mal que las dejen abiertas. Aquí tenemos otras cuantas, también anárquicas, como podemos ver, pero no es anarquía dulzona que no se sabe muy bien, porque como son oscuritas, pues ya parece que es algo, ¿no? Horrible, es un tema horrible y con una solución dificilísima, pero creo que hay que concienciarse. Hemos visto ejemplos de edificaciones que están fenomenalmente conservadas. A esta, desde luego, no le daríamos ningún premio, le diríamos, a desgracia usted el edificio. O sea, lo mejor que podía hacer es volver al estado original y tomar el solecito en la terraza, algo así. Aquí vemos la parte interior de estas viviendas de Galaxia y vemos esta fachada que estamos viendo tiene la misma orientación que la de Gutiérrez Soto que hemos visto anteriormente, es decir, una orientación a mediodía completo, en estos momentos mediodía. Así que se ve que está dando, pero hay que fijarse dónde están dando. Es decir, que están dando a unas horribles ventanas tapando unas terrazas donde se puede estar perfectamente tomando el sol, no sé, bien, o la sombra, o ponerse un poco más dentro, o poder respirar ahí bien, participar de este espacio verde que tienen aquí delante, en fin, pues se podía hacer. No, cada uno ha cerrado los espacios, pero no se sabe muy bien por qué, porque además esos metros cuadrados exiguos, pocos, no es posible que sean más beneficiosos para la vivienda que el tener una posibilidad de tomar el aire fresco. O sea, con la pandemia la gente se peleaba por tomar el aire, no podía salir a la calle. Los que tenían terraza lo podían hacer, pero los que habían cerrado las terrazas, lo más que podían hacerse es asomarse al antepecho de esas horribles ventanas que han puesto, cada una de su padre y de su madre. Es un poco muy raro, es una cosa muy rara. O sea, realmente lo que ocurre. Aquí tenemos ejemplos para lo que queramos, porque esta es la plaza un poco central del conjunto. Tenemos estas a mediodía, pero otras que tienen otras orientaciones, que pueden ser más agradables, salientes, bueno, más bien hacia el norte, como otras, o, bueno, esta orientación más al poniente, a lo mejor, bueno, pues pero todas se le ocurre exactamente lo mismo. O sea, a todas les pasa lo mismo. Nadie valora. Pero curiosamente, si esto, en vez de ser terrazas, fueran balcones, probablemente no nos cerrarían. No nos cerrarían por dos causas. Primero, porque no es muy rentable cerrar un balcón, porque no es muy grande. Y segundo, porque es muy difícil, es decir, hay que hacer una obra muy complicada para cerrarlo, etc. Y en cambio en esta, simplemente con poner una carpintería que se encarga un carpintero, en este caso de aluminio, en otras hay algunas que vemos todavía de madera, es decir, que debían hacer antes o algo así, pues ya está solucionado el problema, ya tienes tus, vamos a decir una exageración, 7 metros cuadrados más de casa, y se lo puedes enseñar a los amigos con orgullo. Ah, es que el arquitecto no sabe lo que hace, me hizo una terraza. Ya. Bueno, las cosas son así, pero intentaremos seguir un poco, intentando ver un poco este problema, esta dicotomía que hay entre algo que se hace para bien y que resulta que el usuario no lo considera tal. En una gran parte, vamos, hay algunos que sí, pero no es la tónica general. Pues seguiremos en ello.